a alguien que nos ayude. Ahora, si nosotros no estamos en condiciones de generar una atmósfera propicia para el aprendizaje, eso no lo podemos sacar de ningún lado. Entonces, tener claro cuáles son los 5 escalones para empezar a desandar este universo de rugby infantil, que es sumamente desafiante y sumamente entretenido. Por eso yo siempre digo, en este título de los desafíos de rugby infantil son enormes. Pero lo primero que tenemos que saber siempre es el escenario con el que nos encontramos. ¿Y cuál es ese escenario? Bueno, estamos frente a chicos. Y el hecho de estar frente a chicos implica que los chicos son... Perdón, ahí se escucha algunos ruidos, ¿se puede bajar el volumen? No sé si ustedes me escuchan bien. Estoy tratando de encontrar quién es el que tiene... Oscar Durán está por ahí, porque es el único que tiene el micrófono abierto. Y estoy tratando de pausarlo, pero no... Ahí está. Probablemente, sí, probablemente. Perfecto. Y hay un Roberto Martínez también. Y Silvio Alejandro. Roberto Martínez, por favor, si se puede cerrar el micrófono, te agradecemos mucho. Seguimos. Bien, adelante, El Seba. desafío preliminar es el escenario con el que nosotros nos vamos a encontrar, y que es un escenario donde están los chicos. ¿Sí? En rugby infantil hay chicos. ¿Cómo son esos chicos? Bueno, comportamientos egocéntricos, tendencia a la dispersión, periodos de atención muy breves, ¿sí? Y una sensibilidad frente a la crítica que es enorme. Entonces, frente a ese escenario, nosotros tenemos que adecuar nuestro estilo de enseñanza, tenemos que adecuar el tiempo de entrenamiento, tenemos que adecuar el tiempo de los partidos, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con la crítica, con el juzgar, ¿sí? Porque estamos frente a chicos y nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuidar la autoestima de los jugadores, de los niños. Es decir, nosotros siempre nos planteamos como desafío generar una seguridad física y una seguridad emocional. Esas son las dos patas de la autoestima de los chicos, ¿sí? Frente a ese escenario de que estamos frente a chicos, bueno, los entrenadores, ¿quiénes tienen que entrenar? Todos aquellos que están en condiciones de dar respuestas a esos requerimientos que son difíciles, que son súper difíciles. Y yo siempre digo, en primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es simplificar el juego. Tratar de simplificar el juego. Es un juego, al menos en mi opinión, extremadamente complejo, por varias razones. Vieron que a veces dicen, no, rugby es muy fácil, la pasamos para atrás, corremos para adelante. Yo creo que tiene enorme complejidad, porque si así no fuera, no tendríamos especialistas en cada rubro. Un entrenador de scrum, un entrenador de salidas, un entrenador de movimiento general del juego, un entrenador de patada, un entrenador de defensa. Entonces, el éxito a través de la simplicidad, decía Ray Williams, ¿sí? Reducir las complejidades del juego a simplicidad, ese es el propósito de un buen entrenador. Y los australianos, que son verdaderos estudiosos del juego, dicen, hacer las cosas simples bien y las complejas tratar de hacerlas simples. Es decir, el primer mensaje que siempre doy es llegar con mucha simplicidad. Esa es una habilidad comunicacional que después la vamos a ver a través del rol del entrenador, pero tenemos que dar un mensaje simple, ¿sí? Para que los chicos puedan entender de la manera más fácil y sencilla posible. El otro día en una charla con Germán Fernández decía, si el entrenador sabe 10, pero desde su comunicación es 4, bueno, ese entrenador es 4. Y me pareció un buen mensaje, porque en realidad el éxito de la comunicación no está en lo que nosotros decimos, sino lo que los jugadores entienden, lo que los jugadores reciben. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo nosotros comunicamos. Es un tema sumamente extenso, sumamente desafiante, que lo vamos a ver en un ratito, pero quiero tratar de simplificar todos los desafíos que nosotros tenemos. En primer lugar, somos desarrollador de jugadores, eso está claro. No solamente eso, pero nosotros desarrollamos jugadores y para eso nosotros tenemos que generar, si se puede, por supuesto, una misma metodología de enseñanza. Tenemos que tratar de unificar el mensaje, tenemos que tratar de unificar el lenguaje. Ustedes imagínense, nosotros en mi club, en el San Isidro Club, tenemos un desafío enorme en el sentido de que hay muchos jugadores, hay muchos entrenadores y tratamos de unificar el mensaje porque si los chicos reciben distintos mensajes, bueno, se confunden. Entonces, el desafío es que cambie el intérprete, cambia el entrenador, pero el mensaje es siempre el mismo. Una vez mi padre, Emilio Perazo, me decía, el entrenador es la voz del club y además es la voz del rugby. Y me pareció súper importante porque más allá de que nosotros entrenemos una primera división, entrenemos un seleccionado, tenemos las menores de 6, 7, 8, no importa, lo que nosotros decimos, lo está diciendo nuestro club, con la importancia que implica, y además lo está diciendo el rugby. Es decir, que todo lo que hagamos, absolutamente todo como entrenadores, contribuye a engrandecer o desprestigiar al deporte que tanto queremos. Y como digo siempre, somos entrenadores siempre y en todo momento, no es que somos entrenadores cuando estamos en la cancha, y cuando salimos de la cancha no, porque nos observan con especial atención. Tenemos una credibilidad inicial,
que tenemos que tratar de conservarla y si podemos acrecentarla. Pero como el famoso dicho, la credibilidad se gana de a gramos y se pierde de a kilos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos capacitarnos, podemos tener ganas de aprender del juego, ¿sí? Pero en cuanto nos agarran en una por falta de credibilidad o de coherencia, bueno, esa credibilidad se va a pique. Y nosotros podemos saber todo, pero si no nos creen, ni siquiera nos van a prestar atención, ni siquiera se van a detener a escucharnos. Entonces tenemos que defender esa credibilidad. Recién Billy decía que obviamente que desde todas las etapas nosotros enseñamos el juego, y eso es cierto, pero yo creo que en la etapa de rugby infantil menor, en nuestro club y en nuestra metodología de enseñanza establecemos M6, M7, M8, ese es un escenario ideal para no solamente enseñar el rugby, porque los chicos nosotros consideramos que en esa edad los chicos no tienen la motricidad fina, ¿sí? La coordinación para aprender destrezas, entonces ese es el momento ideal para generar los valores, los famosos valores, de lo que tanto hablamos, pero eso hay que llevarlo, digamos, a la práctica. Valores que no son de rugby, yo siempre digo que los valores son universales. Los valores pueden o no estar en el deporte, en el rugby, en cualquier otro lugar, depende de nosotros cómo usamos esta herramienta valiosa, ¿sí? Y esos valores, tenemos la oportunidad en el rugby infantil menor de generar valores, de desarrollar valores, de desarrollar hábitos, ¿sí? Hay una frase que dice que todo entrenador siempre deja una huella, todo entrenador siempre deja una marca, y eso es verdad, pero el desafío es qué clase de huella nosotros dejamos, ¿sí? Si le dejamos valores, si le dejamos disvalores. Por eso el desafío, más allá de enseñar el juego en la etapa de rugby infantil, es que los chicos incorporen hábitos positivos, hábitos valiosos, por ejemplo, que tengan el hábito de levantarse temprano, que tengan el hábito de ser organizados, que tengan el hábito de disfrutar cada cosa que hagan, que tengan el hábito de ser puntuales, que tengan el hábito de ser agradecidos. Si nosotros logramos que las rutinas que llevamos adelante se conviertan en hábitos, bueno, esa batalla va a estar ganada, ¿sí? Porque el hábito se genera en la niñez y después ya hay que mantenerlo. Ahora, si nosotros moldeamos hábitos negativos, me refiero a ser impuntuales, a faltar el respeto, a no ser humildes, esos hábitos no los podemos sacar más. Entonces, tenemos a los chicos que son una esponja, para lo bueno y para lo malo, por supuesto. Entonces, tenemos una enorme oportunidad de generar esos hábitos que son tan importantes. Hay una frase que a mí me gusta, que la motivación es lo que te impulsa a empezar, ¿sí? Vos estás motivado, querés venir a entrenar, pero la disciplina, es decir, el hábito, es lo que te impulsa a continuar, porque a veces los chicos quieren entrenar, pero a veces no quieren entrenar porque son muy cambiantes, todos somos cambiantes, mayores también, pero si nosotros logramos generar ese hábito, generar esa autodisciplina, bueno, es una batalla ganada. Entonces, tenemos una extraordinaria oportunidad en el rango infantil menor de desarrollar otras cosas que son y están más allá del juego y son mucho más importantes. Generar sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia como valor es fundamental en el rugby, en la vida, en todos lados, porque si uno se siente parte, bueno, se siente a gusto, da lo mejor que tiene, ¿sí? Sentido de pertenencia es sentirse parte, y uno se siente parte cuando aporta algo. Puede aportar dinero, obviamente una cuota social, pero cuando aporta su tiempo, cuando aporta su esfuerzo, ¿sí? Generar en los chicos el sentido de pertenencia, por ejemplo. Y así como es fácil decirlo, ¿cómo hacemos para generar el sentido de pertenencia en los chicos? Bueno, vivir una vida de club. Que el tercer tiempo sea lo que ha sido siempre, no un lugar meramente formal, sino un lugar de comunicación, donde todos nos podamos comunicar. Y hay que instar a que el tercer tiempo se viva intensamente. Las giras también. El hecho de ir a ver la primera división genera una enorme pertenencia. Nosotros en el club, por ejemplo, generamos lo que se llama el sistema de padrinazgos. Es decir, que los jugadores de primera son padrinos de un equipo infantiles del club. Entonces ellos conocen a los infantiles y los infantiles conocen a los jugadores de primera división y se genera un vínculo muy lindo, muy cercano. Entonces forma parte de la integración y de que todos nos conocemos. Eso genera sentido de pertenencia. A mí me gusta mucho cuando hablan los de Hindú. Hindú es un equipo que desde el año 96 es multicampeón, ha tenido y tiene grandísimos jugadores, pero yo creo que lo hace diferente es el sentido de pertenencia que tiene. No sé si ustedes coinciden, pero tiene un enorme sentido de pertenencia. Yo, en una oportunidad, cuando le hice una charla, una entrevista,
le hice una entrevista a Tito Fernández, el gestor del hindú, multicampeón. Él me dijo una frase que me dejó marcada porque habla del sentido de pertenencia. Y ellos decían, él puntualmente decía, primero sentir, después jugar. Primero sentir, después hacer. Desde el sentir, desde el sentimiento se pueden construir muchísimas cosas. Y sobre todo en un rugby, en un deporte como el nuestro, que es un deporte de vínculos fuertes, ¿sí? Duraderos, donde hay contacto físico, nosotros nos tenemos que sentir. Si no nos sentimos, indudablemente después no podemos hacer. Y si ustedes ven, cada vez que Hindú sale campeón, la carga emotiva que tienen los jugadores, cada vez que hablan es extraordinario. Entonces, fíjense, desde lo emocional, nosotros no somos seres racionales, dice López Rossetti, el doctor López Rossetti, sino que somos seres emocionales que razonen. No somos seres racionales, sino seres emocionales que razonamos. Entonces, fíjense el factor emocional, qué importante es. Y el factor humano, ¿sí? Como dicen ahí en el libro Legado, mejores personas hacen mejores jugadores de rugby. Mejores personas hacen mejores entrenadores de rugby. El factor humano es decisivo. Los All Blacks han pasado de 70% de victorias a casi 80% de victorias atendiendo al factor humano. Y a veces creemos que el factor humano no tiene relación con lo deportivo, y nosotros decimos, no, vamos a entrenar porque vamos a pasar la pelota. Y en realidad, y yo siempre digo, tenemos que tener una concepción más amplia. Entrenamiento es todo aquello que contribuye al desarrollo del jugador en sus múltiples aspectos. Entonces, entrenamiento es el entrenamiento convencional, pero también hay entrenamiento en todo lo que implica el entrenamiento no convencional, lo que pasa fuera de la cancha. Si nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, si generamos esa atmósfera de disfrute en nuestro club, bueno, ahí tenemos también una batalla ganada para que cuando entremos a la cancha lo podamos disfrutar y podamos dar el 100%. Entonces, somos, en primer lugar, desarrollador de jugadores, ¿sí? Hay una frase que tengo anotada, que a mí me gusta, que es, uno decide sus hábitos y después los hábitos deciden nuestro futuro. Me parece buenísimo. Los hábitos son lo que determinan si nosotros vamos a tener éxito o no vamos a tener éxito. No solamente en el rugby, no solamente en el deporte, sino en la vida, que es mucho más importante. Entonces, los hábitos en esta etapa son fundamentales. Nosotros desarrollamos jugadores, pero además tenemos otros roles, porque si no sería, entre comillas, mucho más fácil. Nosotros desarrollamos jugadores y pareciera que somos una academia de rugby, nosotros somos un club de rugby. Eso tiene una importancia mucho mayor, porque estamos tratando con personas integrantes de una comunidad, una sociedad, y la idea es dejar esa semilla de rugby, de venida en respeto, humildad, espíritu de sacrificio, que produzcan no solamente mejores jugadores de rugby, que es un detalle, sino mejores personas para la comunidad. Ahí estamos haciendo un aporte integral. Entonces decimos, somos desarrollador de jugadores, y ahí tenemos un escenario para generar, desarrollar jugadores, pero además somos constructor de relaciones. Y desde nuestra capacidad de liderazgo tenemos que construir relaciones que funcionen. Y ahí tenemos un enorme desafío también. Hay una frase que dice, sin grupo no hay equipo. Y eso es verdad. Si nosotros no atendemos al factor humano, si no nos sentimos a gusto, es imposible jugar al rugby, ¿sí? Construir relaciones que funcionen. ¿Y cuáles son esas relaciones? Bueno, relaciones que se basen en el respeto y en la confianza, ¿sí? Las relaciones que se basan en otros parámetros, miedo, subordinación, son relaciones que son frágiles, que no van a perdurar en el tiempo. Entonces, construir relaciones que funcionen es fundamental, ¿sí? Número 2. Número 3, yo siempre digo, nuestro rol de organizadores, y ahí tenemos también una enorme tarea. Tenemos muchísimas, pero muchísimas tareas para llevar adelante, ¿sí? Con muy poco tiempo, porque somos entrenadores amateur. Tenemos que tratar de optimizar el tiempo con que contamos, ¿sí? Tratar de que las tareas que se llaman directivas, reducirlas para que las tareas no directivas o de enseñanza ocupen el mayor lugar. Y eso a través de tips, a través de cuestiones que hacen a ver cómo nosotros organizamos los ejercicios, si le ponemos nombre a los ejercicios, cómo hacemos para juntar a todos los jugadores y rápidamente las tareas directivas, pasar de tareas directivas a tareas no directivas o de enseñanza, para que todo este tiempo, que es poco, podamos utilizarlo en beneficio del jugador y en beneficio de la persona. Tener que ser organizada, la pata número 3. La 4, y otro desafío enorme que nosotros tenemos, nuestra tarea como comunicadores, ¿sí? Somos comunicadores, y recién les decía, llevamos adelante una tarea que es difícil. ¿Por qué?
porque nosotros estamos frente a chicos, y los chicos, si nosotros no los captamos, bueno, recuerden, tienen periodo de atención muy breve y tendencia a la dispersión. Si nosotros no lo captamos, los chicos demuestran indiferencia, desgano por todo, y tenemos el compromiso. Y si nosotros no logramos captar la atención de los chicos, perdimos la batalla por el aprendizaje. ¿Cómo hacer para generar la atención de los chicos? Es el desafío. Bueno, generar un ambiente exento de distracciones visuales. A mí me gusta ponerlos en ronda para que todos se miren y lo que pasa afuera no existe. Si es rugby infantil menor, me gusta hacerlos sentar porque la capacidad de dispersión es menor, ¿sí? Después, el contacto visual es tan importante, por eso un entrenador que tiene anteojos de sol se está perdiendo algo muy importante, que es el hecho de mirar a los ojos. Contacto visual con los jugadores. Y la tercera pata muy importante es transmitir compasión. Transmitir compasión es fundamental, porque el rugby se vive con pasión, y además los chicos se dan cuenta absolutamente de todo, si nosotros estamos involucrados, si no estamos involucrados, si nosotros improvisamos o no improvisamos, se dan cuenta absolutamente de todo. Hay una frase que dice Miguel Espeche, en un libro que se llama Criar sin miedo, que me parece muy buena, que dice que entre la música y la letra de nuestros mensajes, entre la música y la letra de nuestros mensajes, los chicos se quedan con la música. ¿Coinciden? Es decir, que muchas veces es más importante cómo lo decimos que efectivamente lo que decimos, ¿sí? Es más importante cómo lo decimos. Entonces ahí hay una pata muy importante de la comunicación, el cómo, la forma, ¿sí? Hay muchas habilidades comunicacionales que nosotros podemos desarrollar, la credibilidad, la coherencia, que implica no tener contradicciones, recién lo decía. Si nosotros tenemos contradicciones, indudablemente perdemos credibilidad. Si nosotros decimos tenemos que llegar temprano y llegamos tarde, si nosotros decimos tenemos que tener autocontrol y nos la pasamos gritando, bueno, ahí tenemos que ejercer la coherencia. Y después, otra habilidad comunicacional es comunicar con un sentido positivo, ¿sí? Y algunos creen que desde la crítica no hay un sentido positivo. La crítica tiene que existir, por supuesto, pero bajo ciertas condiciones. A ver, la crítica constructiva, ¿sí? Yo siempre digo, y tomo la frase de Julio Velasco que decía que una cosa es criticar y otra cosa es juzgar. Cuando juzgamos, apuntamos hacia la persona, y en ese sentido la persona se inmoviliza, ¿sí? La paralizamos. Y cuando nosotros ponemos una crítica constructiva, a la persona la movilizamos, ¿sí? Entonces le decimos, anda entre comillas para adelante, ¿sí? No queda paralizada, y nosotros tenemos que tratar que el jugador se movilice, que se motive, generar las habilidades psíquicas, ¿sí? Motivación, confianza, autoestima, ¿sí? Todo eso. Entonces es muy importante que cuando nosotros desarrollemos la crítica tenga que tener ciertas condiciones, ¿sí? Jugamos a la persona, movilizamos al jugador, pasa a estar a la defensiva. No es lo mismo decir, vos sos un irresponsable que decir, esa conducta es absolutamente irresponsable. Son dos cosas distintas. En uno lo paralizamos y en otro tratamos de movilizarlo, ¿sí? Ustedes conocen lo que es la fórmula del sándwich: positivo, negativo, positivo. Jugaste un buen partido, ojo que hay que taclear más bajo, seguí adelante que vamos bien. Entonces, nosotros siempre tenemos que darle el mensaje de que se puede, de que lo pueden lograr, ¿sí? De movilizarlos. Bueno, ahí tenemos un enorme desafío. Decía, comunicar con coherencia, tener credibilidad, comunicar con un sistema positivo, y después algo muy importante nosotros como entrenadores infantiles, adecuarnos a los oyentes, ¿sí? Adecuarnos a los oyentes, porque a veces, y es difícil, queremos demostrar que sabemos, queremos demostrar que estamos empapados de los secretos del juego, pero en realidad nosotros, implica un acto de humildad, nosotros nos adecuamos a ellos y no ellos a nosotros. A veces entrenamos rugby infantil menor, 6, 7 y 8 años, y lo que los chicos necesitan a veces es no tanto conocimiento del juego, sino desarrollar esos hábitos que van a quedar marcados para toda la vida. Hay una frase que en una oportunidad que di una charla con Diego Albanese, él contó que cuando era chico lo golpeaban y no quería jugar, no quería seguir jugando. Y vino el entrenador, un entrenador suyo de rugby infantil, y esto fue hace más de 30, 35 años, y le dijo que nunca nadie te diga que no lo podés hacer, que nunca nadie te diga que no lo podés hacer.
Y fíjense, ha pasado tanto tiempo, ha pasado más de 30 años, y a él le quedó grabado eso. Como dije al principio, siempre dejamos una huella en los jugadores. Aquel entrenador que no deja una huella en sus jugadores es absolutamente nada, decía Ray Williams, este extraordinario entrenador y ex organizador de la Copa del Mundo en 1999. Siempre dejamos una huella, y eso implica, obviamente, una enorme responsabilidad. La última pata de nuestro rol es nuestro rol de educador, ¿sí? Que lo digo último, pero me parece que debería ir primero. Nosotros no solamente tratamos con jugadores, sino como personas. Y si podemos darle esa formación integral, que implica darles conocimientos al jugador, ¿sí? Pero también valores en la persona, bueno, los estamos preparando para la vida. A mí me gusta esa frase que dice, no les estamos enseñando a jugar, sino que les estamos enseñando a vivir. Les estamos enseñando a saber ganar, les estamos enseñando a saber perder, ¿sí? Les estamos enseñando a orar con responsabilidad, con respeto, les estamos enseñando los valores, porque en definitiva el rugby es la representación de la vida. Por eso nosotros desde el rugby infantil tenemos que representar lo que va a suceder en la vida misma. En la vida misma muchas veces va a haber cosas injustas, va a haber cosas que no son fáciles, o yo diría todas las cosas son difíciles. Bueno, es un enorme escenario para representar la vida misma, todo es difícil. A mí me pasaba con, por ejemplo, una división que yo entrenaba de rugby infantil, ellos ganaban siempre. Y yo decía, ¿pero qué? No, esto no quiero, porque en la vida misma, vamos a ganar y vamos a perder muchas veces. ¿Y qué pasa cuando los chicos pierdan? Bueno, van a tener una frustración y no van a saber actuar frente al error y no van a poder capitalizar una experiencia negativa, ¿no? Nosotros tenemos que prepararlos para la vida. Y en ese escenario ganamos y perdemos siempre muchas veces. Entonces, tenemos que aprender a ganar, tal vez por mucho, y seguir manteniendo esa humildad. Tenemos que aprender a perder por mucho, y sin embargo no claudicar. Como digo siempre, el ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. Entonces, ese escenario de la vida tenemos que ponerlos en el campo de juego. Y yo cuando veía que siempre ganaban, dije, no, estos tres jugadores que hacen la diferencia se van a otro equipo. Yo quiero que los chicos pierdan, y quiero ver cómo reaccionen frente a esa pérdida, porque aunque nosotros no querramos, en la vida vamos a perder muchas veces. Y lo que yo siempre digo es que fracaso no es sinónimo de fracasado. Fracaso es muchas veces un medio o lo que nosotros tenemos que pasar para conseguir el éxito. Vamos a fracasar muchas veces hasta que nosotros podamos tener éxito, pero si nosotros no claudicamos, si el rugby nos invita y nos enseña a no bajar los brazos, por eso la primera lección que nos da el juego siempre es que nada se consigue fácil, y eso hay que saberlo. Nada es fácil, ojalá fuera todo fácil, pero nada es fácil. Y en el rugby tenemos ahí una representación de la vida misma, y nos enseña a no claudicar, a que todo es un proceso, ¿sí? A veces los chicos, sobre todo en el mundo de hoy, los chicos quieren tener éxito y ganar sin ningún proceso, quieren que todo sea mágico, y lamentablemente es imposible. Hay que generar un proceso, y ese proceso muchas veces es angustiante para los chicos. ¿Por qué? Porque se frustran con gran facilidad, ¿sí? Se frustran inmediatamente, y nosotros tenemos que enseñarles el camino para que la frustración no los haga declinar, no los haga bajar los brazos. Bueno, esa cultura del esfuerzo, del trabajo, es la que nosotros tenemos que desarrollar. Como decía, el éxito no es un acto, ojalá fuera un acto, sería mucho más fácil, sino que el éxito es un hábito. Y el hábito implica siempre desarrollar un proceso. Implica que nosotros tenemos que trabajar intensamente. Bueno, el rugby nos invita a muchas cosas. Tenemos desde el rugby tenemos una herramienta que es sumamente valiosa, ¿sí? El Negro Iglesias, un grandísimo entrenador de mi club, jugador de los Pumas, decía, el rugby es un deporte fenomenal, decía él. Es un deporte extraordinario, pero si no es correctamente transmitido, sus bondades, tanto formativas como educativas, no trascienden, ¿sí? Insisto, tenemos una herramienta valiosa, si la podemos utilizar bien, genera efectos absolutamente mágicos, ¿sí? Y uno decía por ahí, si la enseñanza no viene desde la casa, el rugby no puede hacer nada, y yo no coincido, porque yo he visto en carne propia, y he visitado a los presos de Batán, San Martín, Ezeiza, Marcos Paz, y ver el grado
de autocontrol, respeto que tienen es extraordinario. Y eso señala que el rugby puede ayudar a todos, absolutamente a todos. A mí me gusta la frase que dice, si vos jugás a rugby ya ganaste. ¿Por qué? Porque el rugby ayuda a todos, a los que juegan bien, a los que no juegan tan bien. Simplemente tenemos una herramienta que debemos utilizar bien. Y por supuesto que hay excepciones, por supuesto que no es un mundo ideal, y por supuesto que nosotros siempre tenemos que hacer nuestra autocrítica. Basta con mirar lo que pasó en Villa Gesell, ¿sí? Nosotros tenemos esa herramienta, ¿sí?, que tiene 200 años, y que si nosotros lo usamos bien, produce no solamente una mejora en el juego, que es un detalle, sino que produce personas de bien más allá del juego, y ese es el enorme desafío que nosotros tenemos por delante. Adelante, Billy. Muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, la historia de esto continuaría con un break que por ahí vamos a hacer cuando se corte la transmisión del Zoom, y después les pido que se vuelvan a enganchar con el mismo link y con la misma password, ¿sí?, con la misma clave. Para los que me preguntaron, yo estoy grabando la charla esta hoy, así que después cuando la edite la van a poder ver desde Instagram voy a colocar el link, y desde Facebook también voy a colocar el link en la página de Metasport, la voy a subir a la nube. Bueno, me parece espectacular todo lo que hablaste, abarcaste un montón de temas. Los que quieran hacer alguna pregunta, me piden por el chat la pregunta y les habilito el micrófono, y ya les digo, están quedando 6 minutos nada más y se va a cortar, pero utilicémoslo para las preguntas que quieran hacer. ¿Sí? Billy, ¿querés que te haga una reflexión final y después vamos con las preguntas, así van Como preparándolas? quieras, como quieras vos. Dale, Listo. porque queda poco tiempo. Dale, Te dejo una dale. reflexión y después vamos a las preguntas. A ver, recién decía que nosotros somos educadores, somos líderes porque ejercemos influencia sobre los demás, ¿sí?, desde nuestro ejemplo, ¿sí?, desde nuestra conducta, de nuestro comportamiento, nosotros somos líderes, ¿sí? Y yo creo que el tema de la educación tiene que ver con la propia filosofía que nosotros tenemos como entrenadores. A veces creemos y decimos, cuando hablamos de filosofía, que es algo absolutamente teórico, y yo creo que es absolutamente práctico, porque nosotros volcamos nuestra filosofía en cada uno de nuestros actos y conductas cotidianas. La filosofía es la base de nuestro comportamiento, es así, y empapa todas estas conductas que llevamos adelante. Entonces, tenemos que tener una correcta filosofía del juego, ¿sí? Y cuando hablamos de filosofía, yo creo que tiene relación con los objetivos que nosotros nos planteamos como entrenadores, ¿sí? Por eso yo siempre hablo de que uno de los objetivos es tener una unión filosófica, porque si un entrenador quiere desarrollar buenas personas y el otro quiere ser campeón del mundo sin importar reglas y modos, ahí hay un gran cortocircuito que es muy difícil de sostener. Entonces, la filosofía que nosotros tenemos es importantísimo. ¿Cómo hacemos? Yo decía, tiene relación con el objetivo que nosotros nos planteamos como entrenadores. Todos nosotros queremos, a ver si coincidimos, que los jugadores se desarrollen, que los jugadores disfruten y que los jugadores ocasionalmente ganen. Eso es algo absolutamente legítimo. Pero la pregunta es cuando un objetivo se entrelaza con otro y entramos en esas zonas grises, ahí es donde se ve la verdadera filosofía del entrenador. A veces decimos, yo quiero que los jugadores se diviertan, pero ponemos un jugador en detrimento de su capacidad física porque ansiamos ganar de cualquier manera. A veces decimos, yo quiero que los jugadores se diviertan, pero ponemos un jugador que faltó entrenamiento porque ansiamos ganar de cualquier manera. Entonces, ahí se ve nuestra verdadera filosofía de entrenador. Ganar, todos queremos ganar, pero tenemos que ir en busca de lo que se llaman victorias de primera, victorias de Champions, le dicen, no victorias de segunda. Las victorias de segunda son victorias huecas, son victorias vacías, son victorias que no nos conducen a nada. Las otras victorias son victorias que se producen como consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan los jugadores. Y eso es fundamental. Si una victoria en rugby infantil es una victoria hueca, bueno, porque los demás jugadores, por ejemplo, no disfrutaron y los demás jugadores no se desarrollaron los distintos aspectos del juego. A mí me pasaba con un entrenador que yo veía que cada vez que había un partido, ponían a los jugadores, en rugby infantil estamos hablando, ponían a los jugadores de mayor desequilibrio, de medio scrum y de apertura, agarraban la pelota y metían try. ¿Y esas victorias nos sirven para algo? ¿Esos triunfos nos sirven para algo? Para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos hipotecando algo tan importante
como el desarrollo de los demás jugadores, que no tocaban nunca la pelota. Estábamos hipotecando el disfrute de los demás jugadores, y eso para mí es un sacrilegio, ¿sí? Entonces yo siempre digo, éxito, queremos tener éxito todos. La pregunta es cómo, ¿sí? Entonces, siempre hay dos caminos. El exitista, que es el que se contenta con resultados de cualquier manera para conseguir resultados para tapar su inseguridad y sentirse importante, ¿sí? Y el exitoso es el que quiere tener el éxito duradero, que sabe que tal vez el éxito no se mide por los triunfos o derrotas en el campo de juego, sino que se mide por algo mucho más importante. Porque esa semilla de rugby, esa mágica semilla de rugby devenida en respeto, en humildad, en sacrificio, en generosidad, ¿sí? En espíritu de superación, bueno, está en cada uno de nuestros jugadores, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero desafío y ese es el verdadero objetivo que nosotros tenemos. Dejarle una semillita de rugby a cada uno de los chicos que pasan por nuestro club, que tal vez algunos jueguen primera, algunos no, o tal vez dejen de jugar muy pronto, pero si nosotros logramos que ese rugby, esa herramienta valiosa que nosotros tenemos, se deposite en cada uno, bueno, ahí está el verdadero éxito. Muy bueno, Sebas, te agradezco